saludo, mis queridos amigos y hermanos, un domingo más en que juntos venimos a adorar a nuestro Señor. Venimos a alabarle, a buscar más de Él y a estar en su santa presencia. Les damos la bienvenida a todos los hermanos presentes en la iglesia y a usted, hermano y amigo que nos está viendo por internet, también le damos la bienvenida. A todos, en el amor de Cristo, le saludamos. Y así con el saludo damos comienzo a nuestro culto. Bueno, mis hermanos, y regresamos a Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, para leer nuevamente la palabra del Señor. El mensaje de hoy le hemos titulado Felices los justos y fieles a Dios. Y estaremos dando culminación en la tarde de hoy a la serie de 8 mensajes que hemos tenido sobre las bienaventuranzas. Regresamos al pasaje de Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, y les vuelvo a leer. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. En tus manos me pongo, Dios Santo, para ser un instrumento fiel, para que me uses con gran poder de lo alto, Señor, que seas tú, Santo Espíritu, tomando el control de este púlpito, de este mensaje, y que, Señor, en mis palabras y por tu Espíritu sean dignas las enseñanzas de nuestro gran Señor y Salvador Jesús. Nos encomendamos en tus manos y que este mensaje sirva para que al menos un alma te conozca y al menos un alma hoy pueda tener salvación. Gracias sobre gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, y llegamos ya al final de las 8 bienaventuranzas que el Señor Jesús pronunció allí cuando comienza el Sermón del Monte. Una tras una hemos visto las maravillas y la profundidad de las lecciones tan maravillosas que el Señor Jesús estaba dándonos cada vez que mencionaba una a una de estas bienaventuranzas. Una dependía de la otra y la otra de la otra, y así el Señor Jesús en su omnisciencia, en su sabiduría, pues entonces dio el mensaje completo de cómo debemos de actuar nosotros como cristianos para poder ser bienaventurados. Y lo que podemos ver es que estas bienaventuranzas son o exigen una respuesta de parte de nosotros los cristianos, tanto aquellas que la leemos como aquellos que la escuchan. Necesitan una respuesta porque el cristiano se diferencia de las personas del mundo. No se concibe un cristiano que actúe de la misma manera que el mundo está actuando. Y Jesús está dando maravillosas instrucciones de cómo debemos de comportarnos y cómo se diferencia nuestro proceder acá en la tierra del resto del mundo. Si el Señor Jesús, que pronunció con tanta sabiduría estas bienaventuranzas, y nosotros las hemos estudiado durante 8 mensajes, las hemos leído infinitas veces en nuestras Biblias a lo largo de nuestra vida cristiana, y hoy todavía seguimos siendo indiferentes, mis hermanos, les pido que oren, porque algo no está bien en tu salud espiritual. Estas bienaventuranzas son para atesorarlas, para aprender de ellas y por sobre todas las cosas para ponerlas en las prácticas, porque de esta manera nosotros vamos a ser felices. De esta manera nosotros vamos a estar haciendo la voluntad de nuestro Dios aquí en la tierra. Estas 8 bienaventuranzas describen la norma que el Señor Jesús nos da para que nosotros podamos ponerla en nuestro ser. No solo cuando las estudiemos y las leemos y las recordemos en nuestra mente, sino que las tengamos en práctica siempre. 24/7.
como nuestro Dios está cuidándonos a nosotros, como nuestro Dios está bendiciéndonos a nosotros, Dios no se toma un descanso. Dios 24/7 desde su trono celestial está cuidando a sus hijos y está reproduciendo bendiciones y bendiciones a sus hijos constantemente. De la misma manera, nosotros debemos de comportarnos como parte recíproca hacia Él. Jesús nos ha venido revelando una y otra vez estas bienaventuranzas y nos está diciendo algo muy fundamental que ya hasta hoy lo hemos venido reiterando y ahora en la última también se las voy a reiterar. Y es que nos está diciendo que nosotros como humanos no somos totalmente suficientes para lograr nada en esta vida. Que para llegar a hacer algo y para poder tener la aprobación de las acciones que hagamos mientras que estemos viviendo en nuestra naturaleza caída, pues entonces tiene que estar presente la mano de Dios en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que no podemos vivir una vida con orgullo. Tenemos que reconocer que no hay suficiencia en nuestro pensar, en nuestro actuar, aunque creamos que lo estamos haciendo bien. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para ir a Dios y reconocer que llegamos a Él vacío y que necesitamos ser llenados por completo de su Santo Espíritu para que nuestro actuar, al menos mientras que estemos en la carne, sea lo más acorde a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquí vemos cómo en el versículo 10 y el versículo 11 que estuvimos leyendo se repite 2 veces la palabra bienaventuranza. Y es por eso que la octava bienaventuranza se compone de estos 2 versículos, se unen como una misma, y es porque el Señor Jesús está haciendo hincapié, está reforzando al mencionar 2 veces las palabras bienaventurados, cuál será el galardón para aquellos que son perseguidos, para aquellos que son vituperados y para aquellos que son blasfemados. Es por eso que la podemos componer de 2 versículos, el versículo 11 y el versículo 10, donde estuvimos leyendo. Pareciera que Jesús nos está diciendo que tenemos una doble bendición y una doble felicidad al repetirnos estas 2 bienaventuranzas en estos 2 versículos, y nos está diciendo, como el título del mensaje, que aquellos que son perseguidos por ser justos y fieles a Dios van a ser doblemente bendecidos. Dice la primera parte del versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y es que si nos hemos dado cuenta, los que llevamos unos cuantos años ya en el ministerio, y no en el ministerio, sino en nuestra vida cristiana, que a veces nuestra vida cristiana es totalmente paradójica a lo que el mundo está ofreciendo. Por ejemplo, esta es una de las paradójicas, que solamente la vamos a entender no cuando tengamos una mente carnal, sino que vamos a entenderla cuando tengamos una mente espiritual. Porque nos podemos preguntar, ¿cómo vamos a ser nosotros bienaventurados cuando estemos siendo perseguidos por causa de la justicia? Cuando se supone que si nosotros somos justos y hacemos el bien, nada malo nos puede pasar. Pues está diciendo el Señor Jesús que vamos a ser bienaventurados cuando nos persigan porque estemos haciendo la justicia. Y hablo no solo de Jesús se está refiriendo más bien a la justicia divina. Y recuerden que lo hemos mencionado aquí, la justicia humana se deriva de la justicia divina. Porque para el mundo, ¿cuál es el patrón de lo bueno y lo malo? El patrón de lo bueno y lo malo está aquí en la Biblia, en lo que Dios está diciendo. No puedo comparar nada bueno con ningún humano. ¿Con qué comparo lo bueno? Con la Biblia, con la santidad de nuestro Dios. El Señor aquí nos prepara para que en nuestra vida como cristianos no nos tome por sorpresa cuando, por serle fiel a Él, por participar en su ministerio, por hacer las cosas buenas, vayamos en algún momento de nuestra vida cristiana a recibir perturbaciones. El Señor nos está diciendo que nada nos puede quitar nuestra paz, nuestra fidelidad y nuestra continuidad de predicación del Evangelio cuando lleguen algunas adversidades a nuestra vida. No como algunos
cristianos que mientras que todo está bien, pues entonces son los cristianos más fieles. Pero cuando llega la más mínima adversidad, la más mínima prueba a su vida, vemos cómo automáticamente sus rodillas comienzan a temblar, comienza a dudar su fe y muchos hasta se apartan porque no han preparado su mente y todavía piensan como carnales. Y el Señor está diciendo aquí que debemos estar preparados para cuando seamos perseguidos, tengamos que tener presente que vamos a ser bienaventurados, porque esta persecución va a ser por su causa. Es decir, el Señor dice que por causa de Él podemos sufrir persecución nosotros, y que cuando esto suceda estemos lo suficientemente convencidos de que no vamos primero, ni vamos a estar abandonados por nuestro Dios, y vamos a ser felices en medio de estas tormentas de la vida. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta vivir teniendo problemas, a nadie le gusta llorar, a todo el mundo le gusta que la vida sea color de rosas, como decimos, pero hermanos, cuando somos cristianos nos oponemos a este mundo, pensamos diferente a este mundo, el mundo nos ve diferente, y por ser parte del cuerpo de Cristo, el mundo va a tener contradicciones con nosotros. No quiere decir que vamos a estar viviendo constantemente en contradicciones, pero sí tenemos la oposición del mundo, sí tenemos la oposición de Satanás, sí tenemos la oposición de los demonios, sí tenemos la oposición por ser hijos de nuestro Dios y por seguir fiel a nuestro Señor Jesús. Es por eso que Timoteo está diciendo, Pablo está escribiendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esta es la base de todo. Todo aquello que queremos serle fiel a nuestro Señor, pues tendremos que padecer persecución en algún momento de nuestra vida. Vivir para Cristo, vivir con Cristo, defender sus principios y vivir en su santidad, pues entonces tendremos garantizado que Satanás se va a oponer. ¿A quién no se opone Satanás? A los que forman parte de sus filas, a los que están con él en el mundo. Miren, mis hermanos, cuando nosotros, los que no nacimos en la iglesia y aún los que nacieron en la iglesia, tuvieron un momento en que se convirtieron, porque el nacer en la iglesia no quiere decir que tú hayas nacido convertido. El nacer en la iglesia quiere decir que sí, que tus padres te han traído, pero un día tú tienes que tener ese encuentro, esa experiencia con tu Dios, a pesar de que vengas domingo a la iglesia. Y otros, que como yo, que vinieron ya después de grandes al Evangelio, pues tuvimos un encuentro con nuestro Dios. Y hay dos momentos muy peligrosos para el cristiano, dos momentos en que Satanás, como dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, es más fuerte. Miren, cuando decidimos aceptar en nuestra vida a nuestro Señor como Salvador, es cuando más luchas comienzan en nuestra vida. Porque el enemigo no quiere que nosotros nos separemos de su militancia. El enemigo no quiere que nosotros nos separemos de él, de su sistema, y le duele y va a hacer todo lo posible porque nosotros nos rindamos ante la fe y volvamos a ser como éramos antes. Y otro, mis hermanos y amigos, y el pastor Israel Cordobés está aquí hoy, le puede ser testimonio de esto que le voy a decir. Cuando usted decide servir al Señor, el Señor le llama a un ministerio, ya sea pastor, ya sea maestro, cualquier ministerio que le llame al Señor, el enemigo va a ofrecer fuerte resistencia a usted en cualquiera de las áreas. Él es inteligente y sabe cuál es el área que más duele. Te va a traer problemas en el ministerio, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con todo lo que te rodea, porque él lo que quiere es desestabilizarnos y que nosotros no podamos cumplir el llamado que Dios nos está llamando. Lo que no podemos ignorar es que Dios nos llama, Dios nos capacita, pero Dios nos sustenta y nos da la fuerza para, si nosotros somos fieles y nos mantenemos fieles a Él, no solo en un ministerio, sino en nuestras vidas cristianas, el enemigo nunca va a poder separarnos del llamado que Dios nos ha hecho.
Acuérdense que cada uno de nosotros somos sacerdotes de nuestro Señor. No solo el pastor que se para aquí a predicar, no solo el que enseña la palabra, cada uno tiene la responsabilidad de predicar la palabra en su hogar, con su familia, con todo el que le rodea, con todo el que usted ama, el que usted conoce y que no tiene salvación. Pues entonces tenemos nosotros la responsabilidad de predicar la palabra. La persecución es una de las evidencias que nosotros tenemos salvación. ¿Ok? Porque Satanás o el enemigo no va a perseguir ni va a maltratar al que es de él. ¿Con quién lo va a hacer? Pues nosotros que servimos al Señor. Pues nosotros que decidimos formar parte y ser ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y nunca más pertenecer a la concupiscencia que el mundo nos está ofreciendo. Cuando somos hijos de Dios, cuando Dios nos llama a ser hijos, somos enemigos de Satanás y por tanto y por ende vamos a tener persecución. En algún momento de la vida vamos a tener persecución, pero tenemos la fuerza y la fortaleza de que vamos a ser bienaventurados y bendecidos y sustentados por nuestro Dios cuando esto suceda. Es por eso que Pablo pudo decir en Romanos 12, capítulo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Qué corazón más puro, qué corazón más santo debemos de tener para desearles bendiciones a aquellos que nos están persiguiendo. Yo comenzaba y le decía que es ilógico que nosotros seamos perseguidos por ser buenos, por ser justos, por ser mansos, por ser humildes. Esto es ilógico, esto es totalmente contrario a lo que el mundo propone. El mundo tiene un sistema de leyes que supuestamente son leyes civiles que instan a un comportamiento y a una disciplina dentro de la sociedad. Y cuando nosotros lo hacemos, pues entonces nos persiguen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no lo hacemos bajo la jurisdicción del mundo, sino lo hacemos bajo el amor divino, bajo el amor de Jesús. Y es cuando dedicamos nuestra vida a Jesús que van a aparecer entonces estas discrepancias en nuestra vida. No es porque nos comportemos mal en algún momento determinado, no es porque hagamos cosas desaprobadas a Dios en el mundo. El mundo, si usted mira acá en el mundo, digamos un ejemplo que le puedo poner, el hombre macho, el hombre viril es aquel que bebe, que tiene una esposa y dos queridas. El hombre macho es aquel que hace cosas, ¿verdad? Es el modelo, el fuerte, el arrogante. Ya se lo he venido diciendo. Pero cuando vemos a un hombre humilde, cuando vemos a un hombre amoroso, cuando digo hombre y mujer, no estoy haciendo exclusivo. Un hombre o una mujer amorosa, un hombre y una mujer mansa, porque ama a Dios y predica su evangelio, pues entonces viene contradictoriamente para toda nuestra mente humana la persecución y la contradicción. A veces el drogadicto es aceptado, a veces el borracho es aceptado, a veces hasta el que mata es aceptado, mientras que somos discriminados nosotros por predicar el evangelio. Y eso fue desde el principio, desde que comenzó el cristianismo, desde que los fieles hombres de Dios comenzaron a predicar la palabra del Señor, pues comenzaron a tener persecución. Y la Biblia nos muestra numerosos ejemplos, en unos momentos se los voy a estar citando, de grandes hombres, grandes patriarcas de la Biblia que sufrieron persecución desde el principio. Dice Santiago, la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es el resultado de estar viviendo en un mundo que es totalmente adversario, contrario a nuestro Jesús. Miren, el Señor Jesús, sus enseñanzas contradijeron al mundo. El Señor Jesús, sus acciones corrigieron al mundo. Y la cruz demostró la oposición que le tenía al mundo al Señor Jesús. No hay ejemplo más evidente de la contradicción de un hombre que no hubo mal en él, que lo llevaron a la cruz y
fue condenado. Entonces, hay una pregunta que no puede faltar en nuestra mente. Quizás no la hemos preguntado, quizás en algún momento de la vida nos los vamos a volver a preguntar cuando estemos pasando sobre todo por estos problemas. Y sería así: ¿por qué un pensamiento justo y positivo puede dividirnos? ¿Por qué otros humanos pueden sentir contrariedades con nosotros cuando somos justos, cuando pensamos positivamente, cuando hacemos el bien, cuando vivimos en la verdad, cuando hacemos la verdad, cuando nos oponemos a la injusticia, cuando queremos la paz, cuando somos sinceros, cuando somos amables, cuando somos amorosos, cuando somos afables, cuando somos pacificadores? ¿Por qué tenemos contradicciones? ¿Por qué vamos a ser perseguidos? ¿Por qué vamos a ser vituperados? ¿Por qué vamos a ser blasfemados? Y la Biblia nos responde con, al menos yo les voy a citar 3 planteamientos clave de por qué nos están sucediendo esto. Primero, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11: Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira cómo dice, que se abstengan de todos los deseos carnales. Cuando tenemos deseos carnales, estamos siendo parte del mundo. Estamos teniendo favoritismo con el mundo, nos estamos alejando de Dios. Estamos entonces formando parte de algo que debiéramos de aborrecer. El segundo es porque nuestra ciudadanía no es ni americana, nuestra ciudadanía no es cubana, nuestra ciudadanía no es dominicana, no es venezolana, sino porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, muy conocido: mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y la tercera, porque todas nuestras inversiones, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros empeños, todas nuestras recompensas y todas nuestras herencias no están aquí en la tierra, sino están en el cielo. Dice Mateo capítulo 16, versículo del 19 al 21, y no lo voy a leer literalmente, se lo voy a resumir. Dice: haced tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por estas 3 cosas, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están viendo, por estas 3 cosas fundamentales es que nosotros somos aborrecidos por un mundo, por un pensamiento diferente al que nosotros tenemos, a pesar de que como nosotros vivimos y como nosotros procedemos, lo hacemos bajo el marco de la justicia, de las leyes civiles y de la justicia divina, pues entonces somos también despreciados por este mundo. Otra pregunta: entonces, ¿cuál sería la manera de poder evitar esto? Bueno, vivir y actuar como se vive y se actúa en este mundo. Pero esto, mis queridos hermanos, va en contra de las palabras que el Señor Jesús está diciendo. Esto va en contra entonces de los principios cristianos y de nuestra fidelidad al Señor. Hermano, esto aparentemente es fácil. Vivo como el mundo y no soy perseguido por el mundo, pero tiene consecuencias muy graves, porque el Señor no se toma a la ligera que actuemos de esta manera, de tal punto que el mismo Señor está diciendo en la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 24: y el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la palabra del Padre y de los santos, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Entonces, pues pertenecer a este mundo para no sentir el agravio del mundo trae graves consecuencias, y el Señor Jesús nos lo está diciendo. Esto es un versículo que no hay que explicar mucho. El Señor nos continúa diciendo entonces en Mateo 5, capítulo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y hay 2 palabras que quiero hacer énfasis. Dice: bienaventurados sois cuando
La primera palabra es cuando, que viene del origen griego otan, y que viene denotando tiempo. Puede ser siempre que, cuando quiera que, tantas veces como, siempre y cuando. Y en la que quiero hacer énfasis es en la que se pone de manifiesto y como el Señor la usa en este pasaje, que es algo indefinido. Puede ser algo indefinido. Quiere decir que no vamos a ser perseguidos numéricamente, podemos decir que ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, que no vamos a ser blasfemados, que no vamos a ser separados, que no vamos a ser vituperados 2, 3, 4, 5, 6 veces, 10 veces, sino indefinidamente. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando usa la palabra cuando aquí. Indefinidamente en nuestras vidas vamos a poder entonces recibir el desagravio y la inconformidad del mundo. Y la otra palabra que quiero hacer énfasis es cuando dice cuando sean vituperados, cuando os vituperen. Y esta palabra viene del origen griego oneidizo, que viene de difamar, de atacar, de molestar, de acosar, de injuriar, de oprobio. Y hay algo, cuando nos vituperan, es cuando nos están diciendo a la cara, de frente a nuestra cara, todos los males, y a veces nos están doliendo. Y el Señor dice que tenemos que estar preparados para cuando a nuestra propia cara, en nuestro propio rostro, nos digan cosas ofensivas, sabiendo nosotros de que estamos actuando bien. Ahora, la idea de estos términos no quiere decir que permanentemente el creyente esté viviendo bajo persecución, que el creyente esté siendo vituperado. No fue así, los apóstoles no fueron así, el Señor Jesús no fue así, inclusive el Señor Jesús y los apóstoles tuvieron tiempo de paz y tiempo de muchas popularidades también. Los apóstoles instituyeron iglesias, crecían las iglesias. El Señor Jesús también tuvo momentos de mucha popularidad, sanó, predicó. No siempre el Señor Jesús fue escarnecido, no siempre los apóstoles fueron maltratados, fueron humillados, fueron azotados. No, pero el Señor nos está diciendo que cuando esto suceda, cuando seamos vituperados a nuestra propia frente, en nuestra propia cara, pues que estemos preparados, porque vamos a estar siendo bendecidos por nuestro Dios cuando esto esté sucediendo. Ahora, Jesús menciona aquí, cuando leemos el versículo, 3 clases de sufrimiento. Dice el primero, injuria, cuando leemos el versículo, es decir, cuando nos abusen verbalmente en nuestra cara y cuando nos estén vituperiando. El segundo es la persecución, cuando seamos perseguidos. Y el tercero son los falsos testimonios que se hagan de nuestra persona. Y miren, no solo desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo. Hermanos, somos todos cuerpo de Cristo. Cuando hacen una ofensa o cuando hay un vituperio a un hermano, como somos parte del cuerpo de Cristo, pues entonces se está ofendiendo también al cuerpo de Cristo. Se puede ofender la iglesia, se puede ofender a todos los hermanos que formamos parte de la iglesia universal. Fíjense que cuando hay una crítica a un cristiano, ¿qué dicen? Porque la religión, no están hablando, no, porque cuando hay por ejemplo, una noticia, cuando hay una noticia de que un pastor robó, o que un pastor adulteró, o cuando un pastor violó, o algo así, enseguida esa noticia sale en primera plana, en grande. ¿Y cuál es el pensamiento de este mundo? Todos son iguales. A todos nos ponen en el mismo saco. Todos son iguales. Y no todos los pastores son iguales. No todos los pastores violan, no todos los pastores roban, no todos los pastores son infieles. No todos son así. El hecho de que uno lo haga no quiere decir de que todos seamos iguales. Entonces a veces cuando sucede eso, pues todos somos incluidos dentro de la misma crítica. Dice que dice, por eso yo no creo en la religión, por eso yo no creo en los cristianos. No es así. No todos somos iguales. No todos vivimos con la misma fidelidad al Señor. No todos nos mantenemos en la misma pureza. Pero el hecho de que alguien flaquee y alguien entonces ceda y forma parte de este mundo y haga las cosas en este mundo, no quiere decir en ninguna manera que nosotros somos iguales. Eso debe de darnos una enseñanza a mantenernos cada vez más fieles y más
agarrados y más arraigados a nuestra fe. Dice el versículo 10, perseguidos por causa de la justicia. Y continúa diciendo el Señor en el versículo 11, y por mi causa. El Señor nos está alertando que debemos de tener conciencia que por su causa y por la justicia vamos a estar padeciendo injustamente por causa de nuestra fe. Por eso es que Pedro está diciendo en los Primera de Pedro capítulo 2 versículos 19 y 21. Y miren qué palabra más alentadora nos está dando el Señor aquí. Dice el versículo 19: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Y el 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El primer versículo nos dice que cuando por injusticia seamos reprobados, vamos a tener aprobación del Señor. El mundo nos desprecia, nuestro Dios nos aprueba. Y el segundo es que si somos seguidores de Jesús, pues hay un ejemplo en el Señor Jesús. Y como dice la parte final, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Al seguir al Señor Jesús estamos tomando su cruz y nos la estamos poniendo arriba. Y la cruz no es nada agradable. Lo que significa la cruz no es nada agradable. Tenemos que estar conscientes que también el significado de esa cruz nos la estamos poniendo encima a nosotros. Pero no se preocupen cuando esto esté sucediendo. No pierda su calma, no pierda la paz. Recuerden que tenemos la aprobación de nuestro Señor y que estamos siendo bienaventurados cuando estemos pasando por pruebas de algún tipo. Miren, como les decía ahorita, que les iba a citar algunos ejemplos. La persecución y el vituperio ha sido siempre algo que ha estado implícito en el pueblo de Dios, en los cristianos. El principio, recuerden cuando José fue envidiado por sus hermanos. José fue traicionado por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Y José fue encarcelado cuando estaba en Egipto por ser justo y por ser honesto. Otro ejemplo de la Biblia fue Moisés. Moisés fue vituperiado. ¿Por quién? Por el faraón, por los súbditos del faraón. Y también fue vituperiado y blasfemado por el mismo pueblo al cual él libertó de la esclavitud, por mandato de Dios, de la esclavitud de Egipto. Allí una y otra vez en aquel desierto por los 40 años, vemos cómo el pueblo se quejaba a Moisés. Y oímos frases como: mejor era habernos quedado allí y vernos muertos allí que habernos traído, nos traíste aquí para morir. Y una y otra vez fueron quejándose y fueron vituperiando en la misma cara a Moisés. A Samuel lo rechazaron cuando llegó a su vejez y puso a sus hijos por jueces sobre el pueblo de Israel. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Sabemos que los hijos de Samuel no eran igual a él, eran diferentes, eran avariciosos, no vivían una vida correcta. Y recuerda cómo los ancianos allí de Israel se reunieron y le exigieron con prontitud a Samuel que le instituyera reyes, jueces, para que estuvieran al frente del pueblo de Israel. A Elías lo despreciaron. Elías fue despreciado. ¿Recuerdan el rey Acab? Lo despreciaba porque siempre estaba profetizando la verdad, porque siempre le decía la verdad y porque no le decía lo que él le gustaba escuchar. Perdón, este es el rey Micaías, no el rey Elías. A Elías, en Primera de Reyes 8:17, Acab lo llamó con desprecio perturbador. Y recuerden también que Elías fue perseguido. Jezabel lo amenazó con perseguirlo, encontrarlo y darle muerte. También Nehemías fue vituperiado. Recuerda cuando Sanbalat y Tobías amonita, cuando estaba allí construyendo aquel muro, recuerdan cómo allí fue vituperiado y blasfemado, no solo Nehemías, sino todo el pueblo judío. Los llamaron ineptos, los llamaron flojos, hasta inclusive dijeron que si una zorra caminaba por aquel muro se iba a derrumbar. También fueron vituperiados en su cara. A Esteban lo apedrearon hasta la muerte. A Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el evangelio.
por ser justo, por predicar la verdad. A Santiago lo decapitaron, a Pablo a todo lo largo de su ministerio fue perseguido, fue encarcelado, fue azotado en toda la vida de su ministerio. A Jesús mismo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, lo condenó el mismo pueblo al que él sanó. Lo condenó a muerte aquel mismo pueblo al que él hizo milagros, al que él trató con amor, aquel pueblo al que él le instruyó y le dio enseñanzas nuevas, enseñanzas positivas. Aquella cruz fue el ejemplo de la oposición que sintió el mundo hacia Jesús y la que nos debe de servir ejemplo que vamos a tener tú y yo en algún momento determinado por ser seguidores de nuestro Señor Jesús. Allí aquel Jesús, aquel hombre, aquel hizo mucho más que sanarlos, hizo mucho más que instruirlos, hizo mucho más que darle amor, proveyó el camino para la salvación. Recuérdese que solo vamos a ser salvos por nuestro Señor Jesús. Todo aquel que en Él cree va a ser salvo. Proveyó el camino de la redención y aún así se opusieron a Él. Aún así le llevaron hasta la cruz. Pero dice la palabra del Señor, versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos está diciendo este versículo que las aflicciones que se involucran a nuestras vidas por la fidelidad de Cristo tienen solamente un fin, que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, como está diciendo la palabra del Señor. Hermanos, 3 moralejas podemos tener, hay muchas más, pero solo quiero que se lleven en su mente 3 moralejas de esta conclusión, de este versículo. Les repito el versículo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas aflicciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que vienen por causa de Cristo, y que no se nos puede olvidar que Él sufrió tanto por nosotros e hizo tanto por nosotros, que con mucho gozo nosotros debemos también de soportar un poquito de persecución y de aflicciones por Él. La segunda, que estas pruebas nos llevan a la comunión con todos los grandes patriarcas, con todos aquellos grandes profetas, nos llevan a la comunión desde el principio hasta hoy con todos aquellos que en un momento u otro padecieron persecuciones, padecieron azotes, padecieron cárceles y que fueron hasta la muerte. Al sufrir nosotros hoy, porque los tiempos no son diferentes, sigue siendo el mundo opuesto a las cosas de Dios. Al nosotros padecer y sufrir hoy, pues entonces estamos sintiendo lo mismo y padeciendo lo mismo que aquellos grandes hombres, inclusive el Señor Jesús, cuando fue humano aquí en la tierra, padeció. Y la tercera, que los sufrimientos y las persecuciones por Cristo nos prometen una gran recompensa: el cielo. Y miren, si el cielo es una gran recompensa, que el cielo no es un hábitat que vamos a tener por un tiempo determinado. Allí vamos a convivir por toda una eternidad, y el mayor premio, la mayor recompensa que vamos a tener allí es que vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios por toda una eternidad. Cuando nos encontremos en estas condiciones, pues recordemos estas 3 moralejas que nos está dejando el Señor Jesús en estos versos. Y ahora, ¿cuál es el galardón de ser perseguidos? ¿Cuál es nuestro galardón? El versículo 10, segunda parte, que me la volé, quizás muchos de ustedes pensaron que se me había olvidado dar respuesta a esto. Dice la segunda parte del versículo 10: porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el gran galardón, el reino de los cielos para nosotros. Entonces, las razones para gozarnos, para vivir extremadamente gozosos, para vivir felices, es que vamos a ser parte, va a ser nuestro el reino de los cielos. Por lo demás, lo que tenemos que hacer es dejarle saber al mundo
que puede ser parte del reino de los cielos. Dejarle saber al mundo que en Jesús hay salvación, que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que solamente en Él hay vida. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad como ciudadanos del reino de los cielos, como seguidores de Cristo, como hacedores de su verdad. Debemos de prepararnos para que en un momento determinado de nuestra vida, cuando lleguen las adversidades, no nos mueva de nuestra fe, no nos mueva de nuestra paz. Al contrario, que sepamos que vienen a nosotros, primero, porque Dios la permite para que podamos crecer en fe. Y segundo, para que sea aprobada por Él y para que recibamos mayor felicidad, mayor bienaventuranza, y que la recompensa final para usted y para mí por hacerle fiel a nuestro Señor Jesús es el reino de los cielos. Vamos a ser herederos del reino de los cielos, no porque lo podamos comprar, no porque seamos merecedores, por los méritos del Señor Jesús. A través de Él, pues entonces tendremos seguro el cielo.